Bueno, muy buenos días a todos. Qué privilegio que es poder compartir un día más en la presencia del Señor, alabándolo, gracias a los músicos, porque la verdad que hemos sentido la presencia de Dios a través de las canciones, hemos podido sentir el amor que queremos entregar y sabemos que el Señor la recibe. Para mí es un privilegio estar acá, doy gracias también a Dios por poder traer el mensaje de hoy. Y vamos a continuar con el estudio, ¿no? con esta serie que estamos viendo de cambios profundos que nos propone el doctor Nicolás Tranchini. Y cuando yo estaba preparando este tema, me vinieron a la cabeza unos recuerdos de mi infancia. Cuando era preadolescente, yo vivía en Villa General Belgrano, ahí en una zona rural, al pie de la sierra, solos con mi papá. La verdad que unos nervios ahí, imagínense, una tranquilidad bárbara. Lo único que molestaba un poco eran las loras. Ahí teníamos alrededor de casa, sí, tenemos unos eucaliptus altos, grandísimos, llenos de nidos de loras. Imagínense las espinas. Mi papá las odiaba. Mi papá no podía ni verlas las loras porque te arrasaban con los higos, con las peras, con los duraznos, con las ciruelas. Encima picoteaban una, después picoteaban otra, así que mi papá no las podía ni ver. Un día, una noche de tormenta, un viento fuerte, y al otro día cuando nos levantamos mi papá ve nidos en el piso, habían caído varios. Y entre uno de esos nidos había una lorita, que era media pichona, pero ya estaba grande y estaba herida, ¿no? Estaba lastimada. Entonces mi papá se puso un guante, la agarró, la sacó. Yo digo, no sé, se va a los perros, no sé qué va a hacer porque no las quería. Y para sorpresa mía la agarró, la metió entre una jaula y empezó a darle de comer. Le daba pan mojado con leche, creo que hasta le rallaba manzana para darle. Bueno, la cuestión que pasó el tiempo y bueno, se encariñó con la lorita, ¿no? La lorita al principio tiraba picotazo, vieron que las loras tienen un pico bastante duro, ¿no? Y que te agarre es medio feo. Pero bueno, al principio con guantes la agarraba, le daba de comer, pero después ya la lorita entró en confianza y ya comía tranquilamente, hasta que pasó el tiempo y le abrió la jaula y ya la lorita en vez de irse, salía de la jaulita y se le subía por la mano, le caminaba, se le subía al hombro, se ponía re contenta cuando lo veía él. Y un día le dije, papi, le digo, ¿no puede volar esta lora que no se va? Y me dice, mira, yo creo que ella puede volar, pero no es onza, dice. Ella sabe que acá la cuidamos y sobre todo confía que no le vamos a hacer nada. Bueno, un poco es el tema de hoy. Hoy Nicolás Tranchini nos propone, en nuestros cambios profundos, a obedecer, pero que esa obediencia sea un resultado del amor que tenemos hacia Él, ¿no? En este caso, esta lorita, el resultado de su obediencia era que confiaba y que, bueno, se sentía amada. Así que, bueno, para empezar vamos a comenzar con el video. La Biblia nos muestra que esto no es el resultado de simplemente aceptar el hecho de que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No. Esto es el resultado de que yo me adentre en la presencia de Dios y experimente esa realidad de la llenura de Espíritu de Dios de una forma real, de una forma sentida, de una forma en la que yo puedo tocar, puedo percibir, puedo dejarme empapar por la persona de Dios y que me afecte, no una creencia intelectual de que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Qué es la obediencia? En una sola palabra, la obediencia es un resultado. ¿Por qué? Porque lo que tú haces es un resultado de lo que tú amas. Piénsalo. ¿Por qué miras televisión? ¿Porque disfrutas las series o las noticias? ¿Por qué sales de compras? Porque te causa placer vestirte con ropa nueva. ¿Por qué eliges ponerte de novio? Porque encuentras una persona que te resulta atractiva.
tus acciones son el resultado de aquello que tú encuentras atractivo, valioso y digno de tu amor. ¿Puedes verlo? La obediencia es el resultado de disfrutar a Cristo, de estar enamorado de Él. Piensa en un músico. Los músicos se desviven por la música, ¿verdad? Todos los músicos, aún los más talentosos, entregan horas y horas de su tiempo a practicar. Día tras día, semana tras semana, se ejercitan incansablemente y realizan increíbles esfuerzos en servicio de la música. En otras palabras, los músicos dedican su vida a la música. ¿Pero por qué lo hacen? La respuesta no es compleja. Porque disfrutan la música. Porque la consideran digna, preciosa y atractiva. Dicho de una forma más religiosa, sirven a la música con su tiempo y esfuerzo porque están fascinados con la gloria de la música. ¿Qué hace falta para entregar nuestra vida a Dios? ¿Qué tiene que suceder para que dedique mi tiempo y esfuerzo a su servicio? Antes de poder servir a Dios, es necesario apreciarlo. Antes de entregarme a Él, hace falta ver su gloria. ¿Lo ves? Obedecer a Dios, servir a Dios, es el resultado de disfrutar a Dios. Entender este principio es absolutamente crucial. ¿Sabes por qué? Porque si es correcto, entonces la vida cristiana no se trata de concentrarme en cambiar mi comportamiento. La vida cristiana se trata de enfocarme en que cambie lo que disfruta mi corazón. El teólogo J.I. Packer ilustra esta idea de una forma fascinante. Él cuenta que una noche estaba caminando y de repente se detuvo a observar un hermoso edificio. Packer relata que había pasado muchas veces por allí, pero esa noche se frenó a observar el edificio porque estaba completamente iluminado por un gran foco. Entonces se dijo, esto es la vida cristiana. Yo puedo pasar 1000 veces por aquí sin ser capaz de detectar la belleza de este edificio. La noche, la oscuridad, lo es imposible. El Espíritu Santo es como un foco que ilumina la belleza de la persona de Jesús para que mis ojos puedan ver lo atractivo. ¿Puedo darte una definición de santificación? La santificación es el proceso de cambio donde Dios, a través del Espíritu Santo, obra en mi corazón para ver a Cristo más y más hermoso. Y donde, como resultado de esta obra, cambia mis valores. Es decir, cambia lo que amo, cambia lo que pienso y cambia lo que hago. Pero ¿cómo hago para encontrar a Jesús atractivo, bello, glorioso? ¿Cómo hago para disfrutar de su persona si, como hemos visto, el amor es una respuesta que no puedo controlar? ¿Acaso Dios me pide que haga algo que no puedo hacer? Totalmente. Déjame ilustrar esta idea. Imagínate que quieres broncearte. ¿Puedes tú mismo cambiar el color de tu piel? Claro que no. Sin embargo, ¿hay algo que puedas hacer para broncearte? Por supuesto. Lo que necesitas es salir afuera y exponerte al sol para que éste te broncee. Si te expones, cambiará el color de tu piel. Si no, pues no. ¿Captas la paradoja? Tú no puedes cambiar lo que amas, pero tú sí puedes exponer tu corazón a aquel que puede hacerlo. Tú sí puedes orar, leer la Biblia, ayunar, practicar el silencio y usar todos los medios de comunión que Dios te ha dejado para recuperar, renovar y aumentar tu aprecio por Dios. No, Dios no te cambia tocándote con una varita mágica. Dios te hace responsable por cambiar. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Esto quiere decir que mi deber más importante es proteger mi corazón de todo aquello que pueda apagar mi apetito por Dios y exponer mi corazón a todo aquello que pueda aumentar mi hambre por Él. ¿Cómo hago para arruinar mi apetito por Dios? Manteniendo hábitos que me alejan de Él. Por ejemplo, ver la televisión no es algo intrínsecamente malo, pero si todas las noches me quedo hasta tarde viendo la televisión, terminaré creando un hábito que hará que me sea muy difícil levantarme temprano a la mañana siguiente para buscar a Dios. Por otro lado, ¿cómo hago para aumentar mi hambre por Dios? Simple, desarrollando hábitos que me acerquen a Él. Parafraseando el conocido dicho, dime lo que lees, es decir, dime aquello a lo que te expones y te diré quién eres. Como escribió John Piper, la lucha por hallar el espacio para la lectura es una lucha por la propia vida. No, tus hábitos no te pueden cambiar, pero sí te exponen a aquel que tiene el poder para hacerlo. Tú eliges. La obediencia para mí, yo diría que es confiar en que aquello que Dios te está pidiendo que hagas va a ser lo mejor para tu vida y hacerlo, obviamente, y que va a ser lo que más te satisfaga y te llene, más gozo vas a experimentar cuando ya lo hayas hecho. Para mí la obediencia es la consecuencia de la confianza. Por eso el Señor dice, tomad mi yugo, que es ligero, que es fácil y ligera mi carga. Si confío en Cristo, lo voy a obedecer, porque mi bien y el que yo he descubierto que es la verdad, me dice que haga eso, entonces no me va a costar. Muy bien. En esta serie de cambios profundos venimos estudiando varios temas, ¿no? El primero que vimos fue ¿por qué necesitamos cambiar? En el segundo capítulo vimos entendiendo el diseño de nuestro corazón. En el tercer estudio examinamos las necesidades más profundas. En el cuarto, el domingo pasado, Chapi nos contaba de cómo se produce ese cambio profundo. Y hoy nos toca desarrollar el tema propuesto por el doctor Tranchini, la verdadera obediencia. Y Tranchini plantea la verdadera obediencia como un resultado, ¿no? Pasamos a la siguiente. Como un resultado, ¿no? Nosotros obedecemos como resultado del amor, como resultado del amor de Dios, en el caso nuestro, como creyente, ¿no? Es decir, no nace del miedo, la obligación o la presión, sino de una respuesta de amor, gratitud y confianza hacia Dios. O sea, no obedecemos por obligación, no estamos presionados, no lo hacemos por miedo. Es una respuesta de amor. Cuando nosotros conocemos el verdadero amor de Dios, es cuando empezamos a desarrollar esa obediencia, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Dice, tenemos el mejor ejemplo de obediencia, que por supuesto es Cristo. No hay un mejor ejemplo de obediencia, ¿no? Recién leía a Andrés, Filipenses 2:8 creo que era, que decía, ¿no?, que él, estando en la condición de humano, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, ¿no? Y se hizo obediente hasta la muerte de la cruz. Fíjense qué ejemplo tan grande de obediencia. Pero acá en Hebreos, capítulo 5, versículos 7 y 9, dice que mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufrió aprendiendo lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Fíjense, por su obediencia, el Señor Jesucristo, Dios lo escuchó. Y a pesar de que era el Hijo, Él aprendió lo que es la obediencia, ¿no? Y esa obediencia lo perfeccionó, y de esa manera, al perfeccionarse, Él llegó a ser fuente de salvación para todos nosotros.
O sea, no solamente el Señor Jesucristo en su momento de ser humano, en su época terrenal, se vio beneficiado por su obediencia, recibió el amor, sino que también alcanzó a todos nosotros. Nosotros somos el resultado de su obediencia. Sin Cristo no tendríamos ningún tipo de esperanza, ¿no es cierto? Entonces, Él nos abrió la puerta para que nosotros pudiéramos recibir esas bendiciones de Dios. Pasamos a la siguiente. Muy bien, ahora, no obedecemos, como dijimos recién, por miedo, ¿no? Obedecemos porque amamos a Dios. Cuando una persona comprende lo que Dios hizo, ¿no? Pero lo que Dios hace, pero también cuando entendemos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, lo que hace en nuestras vidas diariamente, y también cuando entendemos lo que va a hacer, porque nosotros confiamos de que algún día el Señor Jesucristo vendrá por la iglesia y nos va a llevar con Él. Sabemos que es así, lo creemos, y que vamos a estar con Él en un lugar hermoso. Cuando nosotros entendemos todas estas cosas, repito, lo que hizo, ¿qué hizo por mí? Se sacrificó, me limpió, me salvó de mis pecados, me dio la entrada al cielo. Lo que hace cuando tengo problemas, dificultades, pruebas, Dios siempre está al lado mío. Él, y no solamente adelante, sino que la Biblia dice que Él va delante nuestro, pero nos somete a pruebas. Y también sabemos lo que va a hacer después. Entonces, obedecemos porque amamos a Dios. Cuando entendemos todos estos puntos que yo les dije recién, nos produce en nuestro corazón el querer obedecer. No hay otra. El segundo punto dice, el amor produce confianza. Como la Lorita, ¿no? que les comentaba recién. Ella obedecía porque confiaba que no le íbamos a hacer nada, confiaba que la estábamos cuidando, que la estábamos alimentando. En el caso nuestro, nosotros confiamos y obedecemos porque sabemos que Dios quiere lo bueno para nosotros. Aunque a veces no entendemos, a veces Dios nos pone pruebas y nosotros no las entendemos y decimos, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo trato de llevar una vida en obediencia a Dios, trato de estar en comunión con Dios, pero me aparecen cosas que yo no las entiendo y son pruebas. Ahora vamos a ver más adelante un ejemplo de pruebas que tuvo Abraham. Pero no estamos exentos a recibir pruebas en nuestra vida. Permanentemente, la vida es una constante prueba de dificultades que tenemos que ir asumiendo, que tenemos que ir afrontando y que tenemos que vencer. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo y lo hacemos. Lo que pasa es que a veces cuando no desarrollamos obediencia porque no estamos conectados con Dios, entonces empezamos a dudar y a flaquear y caemos, ¿no? Pero la obediencia nos produce el querer, a pesar de las pruebas, seguir adelante. Como tercer punto, no obedecemos para ganar el amor de Dios. O sea, yo no lo amo a Dios para que Él vea cuánto lo amo y que Él después me devuelva el amor que yo le doy. No, justamente la Biblia dice, ¿no? Así en 1 Juan capítulo 4, 19, dice, ahí el apóstol Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos ama a pesar de lo que somos. Soy un desastre, soy una persona que, no sé, que hice muchas cosas malas. Es el pensamiento de algunos. No merezco el amor de Dios. Dios nunca me va a amar a una persona como yo porque yo veo lo que soy y Dios no me va a amar nunca. Bueno, la buena noticia es que Dios nos ama a pesar de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. Dios nos ama igual. Y ese amor es incondicional que Dios nos da. Entonces nosotros, como respuesta a ese amor, le devolvemos amor. No para que nos ame, sino porque Él nos ama primero. Y como cuarto punto, la obediencia se vuelve voluntaria. Llega un momento que cuando nosotros estamos en obediencia, porque estamos en comunión con Dios, porque lo amamos, porque vimos todo lo que ha hecho en mi vida, lo que hace mi familia, lo que va a hacer, y vemos la grandeza de Dios, la vemos en la creación, lo vemos en todo, lo que vemos, lo que tocamos, lo que percibimos, vemos la presencia de Dios, entonces ahí se nos hace una obediencia voluntaria y quiero obedecer. Ojo, que no se confunda, no significa que nunca más voy a desobedecer. No, en mí
Recuerden que somos dos en uno de que nacimos de nuevo, de que conocimos al Señor y nacimos como criaturas en Cristo. Tenemos una doble personalidad. Tenemos la vieja naturaleza, que es la carnal, que es la que nos hace pecar, que es la que nos hace tener malos pensamientos, que es la que nos separa de Dios. Pero ahora tenemos una nueva naturaleza. La Biblia también dice eso, que nosotros somos nuevas criaturas creados en Cristo Jesús y que tenemos una nueva naturaleza. Y esa naturaleza espiritual es la que nos dice: está mal lo que hiciste, tenés que obedecer, no hagas eso porque eso está mal. Y queremos obedecer. O sea, se vuelve una reacción voluntaria. Yo quiero obedecer aunque a veces caigo, aunque a veces me equivoco. No lo quiero hacer, pero caigo. Pero en mi ser espiritual yo quiero agradar a Dios, quiero ser obediente. Para obtener como resultado la obediencia y disfrutar de la comunión de Dios, debemos exponer el corazón a todo aquello que pueda aumentar el apetito por Él. Lo decía recién en el video el doctor Tranchini, decía que si yo me quiero, broncear, o quiero cambiar el color de mi piel, quiero ser más, bueno, yo soy bastante morochito, así que no tengo ese problema, pero por ahí los que son más blancos de piel o más sensibles y no les gusta ser tan blanco, quiero ser un poco más bronceado, no pueden cambiar su naturaleza, van a seguir siendo de piel clara, ¿no? Pero sí pueden exponerse un rato al sol y cambiar un poco el color de la piel, ¿no? Broncearse un poco. ¿Pero por qué? Porque se exponen a Dios. Ahora, nosotros, si nos exponemos a cosas buenas, eso va a tener como resultado obediencia, va a tener buenos resultados. Pero si nos exponemos a cosas malas, la verdad que, vamos a perder comunión con Dios y vamos a equivocarnos. Y la Biblia nos ofrece herramientas. También lo nombraba el doctor Tranchini. Él nombraba distintas herramientas que tenemos nosotros para poder exponer nuestro corazón a cosas buenas. Él decía, si expongo mi corazón a mucha televisión, veo novelas, veo mucho noticiero, veo mucho noticiero. Pero bueno, exponemos nuestro corazón a violencia, a corrupción, a cosas malas. Y la verdad que llega un momento que nos molesta, nos perturba y nos hace perder comunión con Dios. Pero cuando yo expongo mi corazón a estas herramientas, como una de ellas es la oración, yo me mantengo en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque oro a Él, ¿no? La Biblia dice justamente que Jesús se retiraba a orar en lugares donde no había nadie. Él se tomaba un momento a solas con el Señor y donde nadie lo molestara, donde nadie lo perturbara, allí Él podía tener una comunión con Dios y hablarle, y exponerle sus problemas, sus ansiedades, que es lo que tenemos que hacer nosotros. La Biblia también dice que cuando nosotros que entremos a nuestra habitación, ¿no? Y estando allí solos con el Padre, oremos y Él nos va a escuchar. Por más que no esté mal, por supuesto, orar en público, pero mi comunión se fortalece más cuando yo estoy en la intimidad con Dios, porque puedo exponerle, abrirle mi corazón. Más allá de que Dios conoce mi corazón y Él sabe todo lo que yo tengo, sabe mis problemas, sabe mis debilidades, sabe mis sufrimientos, conoce mis pecados, pero Dios quiere que nosotros se lo contemos. Y cuando nosotros abrimos el corazón, se lo contamos a Dios, se lo manifestamos y le pedimos, Dios nos mira con agrado. Él quiere que nosotros tengamos esa confianza de contarle, por más que Él ya la sepa, porque habla de cierto temor de Dios en el sentido de reconocimiento de quién es Él. También nos da la herramienta de la lectura de la palabra. Nos dejó este libro tan precioso que es un libro de instrucciones de la vida. Un libro que no se contradice nunca y que nos abre la cabeza. Justamente, como dice ahí en Hebreos 4:12, ¿no? Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo abro la palabra de Dios, cuando yo adquiero como costumbre exponer mi corazón a la palabra de Dios,
lo que hace la Biblia y lo que hace la palabra de Dios en mí es transformarme. Empiezo a encontrar que todo lo que estoy haciendo está mal, que me estoy equivocando un montón, pero me corrige, me dice, por ese camino no es, pero el camino es este. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, y la Biblia es cristocéntrica. La Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, nos habla permanentemente de Jesucristo, de su obra redentora. Entonces, la palabra de Dios nos da consejos, nos enseña, nos corrige, nos guía y nos hace mantener comunión con Dios. Tanto la oración como la lectura de la palabra me hacen mantenerme en comunión con Dios, me hacen que yo me tome de la mano de Él. Cuando yo expongo mi corazón a otras cosas, ¿qué hago? Me suelto, me separo. Y el enemigo está siempre dispuesto a que nosotros nos separemos y es por eso que nos busca distraer. Agarramos el teléfono para contestar un mensaje o ver algo y de repente me empiezan a aparecer un montón de cosas y yo vuelo, me distraigo y pierdo otra vez comunión con Dios. Expongo mi corazón a cosas que, la verdad, me hacen perder esa comunión con el Señor, ¿no? Y todo lo contrario hace la palabra de Dios que nos vuelve a unir con Él, a mantener esa comunión. ¿Por qué? Cuando yo oro al Señor, cuando yo leo la palabra de Dios, por supuesto que después salgo afuera y bueno, todo lo que oré, todo lo que yo leí, al principio aparecen las tentaciones y yo las esquivo, ¿no? Porque digo, acabo de orar, estoy en comunión con Dios, las voy a esquivar, pero llega un momento que me tiran tantos patadones de todos lados el enemigo, tantos dardos, que bueno, en algún momento caigo. Yo lo veo como un partido de fútbol. El objetivo es el arco, es llegar allá y hacer el gol. Pero en el medio aparecen defensores que me empujan, que me ponen el cuerpo, que me tiran una patadita, que me traban. Y puedo esquivar algunas, pero bueno, en algún momento me frenan. Y el objetivo del enemigo es que nosotros no lleguemos a la meta, sino que caigamos antes. Y si bien el Hijo de Dios a la meta va a llegar, porque va a llegar al cielo, sin embargo, es cómo llego. Si llego todo lastimado o si llego entero. Y cuando nosotros perdemos comunión con Dios, ¿qué nos pasa? Y llegamos lastimados, llegamos, como dice, con una mano atrás y una adelante. No traje nada, llegué desnudo. Pero cuando yo me mantengo firme en la oración, en la lectura de la palabra, es cuando llegamos a la meta, como decía Pablo, llegar a la meta de la mejor manera. Y llegamos con muchas cosas buenas atrás nuestro, acercando gente al Evangelio, enseñándole a otros, teniendo una vida de comunión, siendo un buen ejemplo para las otras personas, para que otros puedan conocer el amor de Cristo. Vamos así como dije recién, el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es a Cristo. No hay un mejor ejemplo de obediencia. También tenemos buenos ejemplos, aunque en menor calidad, de hombres, personas igual que nosotros, que han sido obedientes en la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 18. Creo que no hay un ejemplo de una prueba de fe tan grande como la que tuvo que pasar Abraham. Dice la palabra de Dios. Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí a adorar y volveremos
a donde están ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Versículo 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia sobre las estrellas, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Qué momento tan difícil que habrá tenido que pasar Abraham, pero aún así él decidió obedecer a Dios, porque confiaba en él. Espero no extenderme mucho con el tiempo, pero quiero desarrollar un poquito algunos temas. Tenemos tiempo todavía. Y ver no solamente el ejemplo de obediencia de Abraham hacia Dios por su amor y por su temor reverente de reconocerlo como Dios, pero también hay otro ejemplo de obediencia que es la del hijo, que nunca se negó a la voluntad de su padre, que nos sirve como ejemplo también a nosotros, ¿no? Pero también quiero ver acá otro contraste que hay, que es la similitud con Cristo, ¿no? Abraham, el padre, con su hijo Isaac, y a Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Dice, el versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Fíjense, Dios no tienta, Dios prueba. Dios permanentemente a nosotros nos pone a prueba, para probar nuestra fe. No es que Dios no sabe si vamos a responder bien o mal, Él sabe, pero Él quiere que nosotros, por medio de nuestras obras, seamos obedientes. O sea, Él conoce si vamos a obedecer o no, pero Él necesita que nosotros ejecutemos esa prueba para que no solamente Dios, sino que el resto vea nuestra fe. Dice, el versículo 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. De la misma manera, Dios el Padre tomó a Jesús, quien asumió la posición de hijo. Vemos la Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesucristo asumió la posición de hijo. Y Dios el Padre, obviamente, como Padre, ¿no? Además, Hijo unigénito. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este caso, Abraham en varias oportunidades le nombra tu
tu hijo, tu único. Sabemos que Abraham tuvo, antes de Isaac, tuvo otro hijo, a Ismael, al hijo de la esclava, ¿no? Pero no era la voluntad de Dios de que así fuera. Dios le había dado la promesa sobre su simiente, sobre su hijo, que tenía que tener con su esposa, ¿no? Abraham y Sara, por dudar un poco de Dios, buscaron un camino alternativo y tuvieron otro hijo por medio de la esclava. Pero el hijo de la promesa era Isaac. Para Dios, el hijo, el único, era Isaac. Y aunque Dios no abandonó al primero, a Ismael, porque tampoco es que Dios tiene un corazón malo y se olvidó del otro, tuvo sus bendiciones por otro lado, Dios se enfocaba en esta prueba, en su hijo, su único, el hijo de su esposa, ¿no? Y así como Isaac era el hijo único, a quien Abraham amaba, el Señor Jesús había dicho, el Padre me ama. También lo había dicho así, ¿no? Lo tenía anotado acá. Bueno, dice Juan 17, dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 17. Y también en Juan 15 habla, dice, como el Padre me ha amado, así yo los he amado. Jesús sabía que el Padre lo amaba. Y Dios sabía que, Isaac sabía que Abraham también lo amaba. Ahora dice el versículo 3 al 5, vamos a adelantar, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, o sea, preparó la carga sobre el asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham, Isaac, 2 siervos y el asno. Caminan, parten hacia el lugar, hacia la tierra de Moria que el Señor les había indicado. Y después de 3 días que llegan al lugar, que llegan a la tierra de Moria, Abraham se aparta y le dice a sus siervos, quédense con el asno, el muchacho y yo iremos. Con respecto a esto, podemos ver que el Señor Jesucristo murió en la cruz y al tercer día resucitó. Abraham, desde que salió de su casa hasta que llegó a la tierra de Moria, pasaron 3 días. Yo me imagino lo que trato de ponerme en la cabeza de Abraham lo que habrá sufrido en esos 3 días caminando con su hijo, sabiendo lo que tenía que hacer, y prácticamente lo habrá visto como un muerto vivo, sabiendo de que cuando llegaran iba a tener que sacrificarlo. Sin embargo, al tercer día, una vez que llegan al lugar, prácticamente él vio resucitar a su hijo, porque Dios no le permitió que haga el sacrificio, ¿no? Después que lo ató en el altar y quizás lo estaba por sacrificar y se levantó Isaac del altar, fue como verlo resucitar. Tenemos allí otra similitud con el Señor Jesucristo. 3 días. Al tercer día, prácticamente podemos decir que Isaac resucitó, aunque no había muerto físicamente. Dice, con respecto a la tierra de Moria también, la tierra de Moria es en el lugar que hoy tenemos a Jerusalén, ¿no? Y dice la Biblia, la tierra de Moria, donde hay varias lomas. Bueno, en una de esas lomas, actualmente, o mejor dicho, siglos después, el rey Salomón construyó allí el templo de Dios. Y allí cerquita, a pocos metros, está el Gólgota, que es la otra loma. Y en el Gólgota, como todos sabemos, allí fue sacrificado el Señor Jesucristo. O sea que la zona geográfica es prácticamente la misma. Por más que pueda haber algunos metros de distancia, el lugar es el mismo. Vamos al versículo 6 que dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y el lomo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Fíjense, la leña fue colocada sobre Isaac para cargarla. Isaac llevó la madera en su espalda, de la misma manera que el Señor Jesucristo cargó el madero de la cruz y llevó
hasta el lugar donde posteriormente iba a ser ejecutado. Versículos 7 y 8 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero seguía provisto siglos después, cuando Juan el Bautista, al ver al Señor Jesucristo, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento apareció un carnero, no un cordero, pero era un símbolo de lo que iba a pasar después, ¿no? De Cristo como el cordero inmolado, como el cordero sacrificado, que venía a derramar su sangre en un sacrificio por todos nosotros. Isaac, en el versículo 9, dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Fíjense, Isaac no era un nenito de 4 o 5 años, la Biblia no dice la edad, pero podemos interpretar de que ya era un muchacho grande, no sé si adolescente, un joven, pero seguramente ante la circunstancia de que el padre lo iba a poner en un altar para sacrificarlo, él podría haberse resistido. Él podría haber dicho: no, ¿qué vas a hacer? No, a mí no me vas a agarrar, ¿cómo me vas a matar? Sin embargo, el hijo, obediente, confiando en su padre y también como resultado del amor que tenía su padre, obedeció. Se sometió a su papá y dijo, como también habría dicho el Señor Jesucristo siglos más adelante, en el Gólgota, en Getsemaní, cuando estaba orando y decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Seguramente Isaac habrá dicho en ese momento: no sé qué estás haciendo, pero bueno, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque confiaba en su padre y porque le amaba. Dice el versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Fíjense, esta fue la verdadera crisis de Abraham. Abraham venía de varias crisis, de pruebas en su vida, desde que salió de Ur de los Caldeos cuando era más joven, muchos años antes, que Dios le dijo que salga de la tierra de sus parientes y que se vaya a una tierra que él iba a dar. Bueno, él tuvo que despojarse de sus parientes, de toda su familia, de todos sus amigos y empezar a caminar por el desierto. Seguramente habrá sido una prueba muy difícil para él, pero por fe, Abraham, y por obediencia, siempre seguía los pasos de Dios. Más adelante también, él salió con su mujer y con su sobrino Lot. También más adelante tuvo que despojarse de su sobrino, porque hubo ahí un altercado entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham, y se empezaron a pelear por las tierras y por los animales, y tuvieron que separarse. Abraham le dio a elegir a Lot la tierra que quisiera y él se iba a ir para el otro lado. Y así fue. Fue otro momento de crisis, de separación familiar. Más adelante Lot también iba a ser tomado como prisionero por unos reyes cuando atacan a Sodoma y donde vivía Lot. Y él tomó sus campesinos, sus siervos, los preparó un poquito, les dio una instrucción de militar y los llevó. Y fue y rescató a su sobrino y a su familia y los volvió a traer. Otro momento de crisis. Y el que nombraba hace un ratito, cuando tuvo que despojarse de su primer hijo, de Ismael. Dios le dijo, echá, dice en Génesis 21, dice, Agar, que era la mamá de Ismael, y Ismael son echados de la casa de Abraham. Él tuvo que, fue un momento durísimo, despojarse de su primer hijo, por más que él sabía que la promesa que tenía sobre su hijo Isaac, fue muy duro para él tener que desprenderse de su hijo. Y lo consultó con Dios. Y Dios le dijo, no, déjalos que se vayan, yo de él voy a hacer una gran nación también. No te preocupes, yo lo voy a cuidar. Pero seguí mis instrucciones. Y él siguió. Otra crisis. Y acá estaba en el momento cúlmine de sus pruebas, donde Dios le mandaba a sacrificar a su propio hijo, y él mismo, con sus propias manos. Realmente, Abraham no podía entender lo que estaba pasando. Sencillamente porque Dios le había dicho previamente, y hablando de su hijo prometido Isaac,
que en él sería llamada su descendencia. O sea, me dijo que en mi hijo Isaac voy a tener mi descendencia, pero ahora me manda a matarlo. O sea, no entiendo, pero yo sé, yo confío en el Señor, por algo me lo dice, ¿no? Dice, y como dice, pero ¿saben qué? Abraham sabía que Dios tenía poder para resucitar, que Dios era poderoso y que Dios le podía mandar a sacrificar a su hijo, pero también tenía el poder para resucitarlo. Fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Es muy claro, dice, por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido, por medio de Isaac tendrás descendientes. Versículo 19 dice, es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y por eso Abraham recobró a su hijo. Y así vino a ser un símbolo de lo que también iba a pasar después con el Señor Jesucristo. O sea, Abraham decía, bueno, no sé por qué me manda a matarlo, lo voy a hacer, pero yo sé que Dios después me lo va a resucitar, porque Dios me prometió que en este hijo voy a tener una gran descendencia. O sea que Abraham obedecía porque confiaba. El resultado era su obediencia, ¿no? ¿Por qué? Porque amaba a Dios y porque confiaba en Él. Versículos 11 y 12 dice, entonces el ángel de Jehová les dio voces del cielo diciendo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Dios sabía que iba a responder de esa manera. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Aquí, cuando el Señor le dice, ya conozco que temes a Dios, sabía que la fe de Abraham era respuesta de que amaba a Dios y que lo conocía y que tenía un temor reverente. Pero Dios quería ponerlo a pruebas. No porque no supiera si lo iba a hacer o no. Dios sabía que Abraham lo iba a hacer. Pero fíjense lo que dice Santiago también más adelante en el Nuevo Testamento, que la fe sin obras es muerta. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Abraham tenía fe, pero Dios conocía que él tenía fe. Pero la gente, ¿cómo sabía que Abraham era un hombre de fe? Bueno, era por medio de esas obras que él hacía. Santiago 2:22 dice, 2:20 al 22, dice, no seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de obras, es una fe muerta. Versículo 21 dice, Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, obras, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. O sea, la fe sin obras es muerta, lo sabemos todos. Ahora, ¿para qué son las obras? Justamente para demostrarle a las personas que tengo fe, porque la gente no puede ver mi corazón de que yo tengo fe, pero sí pueden ver mi fe por medio de mis buenas obras. Ahora, Dios no necesita obras, ¿eh? Dios conoce mi corazón y Él sabe si yo tengo fe o no tengo fe. Pero es necesario que nosotros podamos ser un testimonio también a las personas de que tenemos fe en un Dios perfecto, puro, eterno, grandioso, que todo lo puede. Bueno, podemos nombrar todos los atributos, gracias. Todos los atributos que nuestro Dios tiene, ¿no? Vamos a seguir avanzando, dice el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Como dije recién, Isaac ya no era un muchacho tan chico, fácilmente pudo haberse despojado de esa situación, ¿no? Pero dice que Abraham levantó sus ojos y vio un animal que estaba allí, ¿no? Fíjense, Dios no permitió un sacrificio humano, no permitió que Abraham sacrifique a su propio hijo. Pero cuando vino el Hijo de Dios al mundo, Dios aplicó toda su ira sobre él. No porque lo odiara o porque no lo quisiera, porque sabía que estaba aplicando en su Hijo Jesucristo
el pago por todos nuestros pecados, por todos los pecados de ese tiempo, por los nuestros y por los pecados que van a venir. Dios estaba en ese momento, aunque perdonó a Isaac, no perdonó a su hijo y lo sacrificó. Pablo lo expresa en Romanos 8:32, dice, el que no eximió ni a su propio hijo, hablando de Dios, ¿no?, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también Él todas estas cosas? Dios no eximió a su hijo de morir en la cruz. Sin embargo, Dios eximió a Isaac de que muera sacrificado por su padre. El versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En la cultura judía, Moriah es hoy llamado el monte del templo, como le dije recién. En la cultura islámica, hoy está el domo de la roca, la cúpula dorada, en el mismo lugar. Bueno, hay una disputa ahí, quién tiene derecho sobre ese lugar. Los judíos quieren ir a adorar y no pueden porque el templo de Salomón está allí, pero bueno, no pueden ingresar porque actualmente está bajo dominio musulmán, ¿no? En la Meca, en el domo de la roca. Se refiere a este lugar como una explanada en la mezquita del noble en las mezquitas o noble santuario, domo de la roca, como lo dije recién. Vamos a avanzar. Versículo 15 y 16 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único. Fíjense, tu único hijo, nuevamente recalca aquí Dios, ¿no? Dice, hay una relación directa con el hecho de que Dios entregó también a su propio hijo. Este incidente nos enseña que tendría que ser un hombre, un salvador, el que se impusiese entre Dios y el ser humano, salvando las distancias enormes que le separan entre Dios, entre Jesús y Isaac, ¿no? Abraham le dijo a Isaac, Dios proveerá un cordero. Entonces apareció allí el cordero y fue sacrificado. 1900 años después, casi 2000 años, Cristo iba a ser ese cordero que iba a ser inmolado en la cruz. Y ya finalizando, versículos 17 y 18, disculpen que voy rápido, pero me apremia el tiempo. Dice, de cierto, versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. De cierto te bendeciré, le dijo Dios a Abraham, ¿no? Pero también bendijo a toda su descendencia. Dice, en tu simiente, o sea, en la descendencia de él. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, 16, lo explica un poquito mejor. Dice, vemos cómo lo interpreta el apóstol. Dice, ahora bien, Gálatas capítulo 3, 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una, a tu descendencia, que es la descendencia de Abraham y que es posteriormente Cristo, todo lo que viene después. Ahora, nosotros no somos descendientes de Abraham, etimológicamente, no somos judíos, pero sí, por la fe, nosotros fuimos unidos a Abraham. Tenemos la simiente de él porque Cristo es la simiente de él y nosotros ahora pertenecemos a Cristo. No por lo que somos, sino porque hemos confiado que Cristo realizó el sacrificio en la cruz y que murió por nuestros pecados y así fuimos agregados a la gran familia de Dios. Lo dice Juan 1:12, ¿no? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos ahora la simiente porque nuestra simiente es Cristo y Cristo viene de la descendencia de Abraham. O sea que Abraham se bendijo él mismo y por él fueron bendecidas muchas naciones. Qué buen ejemplo de obediencia. El resultado de su obediencia lo favoreció a Abraham, pero también favoreció a todos nosotros. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Cristo no hubiera muerto en la cruz? Si se preguntaron una vez, ¿dónde estaríamos si alguien no nos hubiera hablado del Evangelio?
tal vez seguiríamos en el mundo como si nada y un día nos llegaría el momento de partir de esta tierra y seguramente nos iríamos a un lugar horrible de condenación. Pero por misericordia y gracia de Dios, alguien nos habló, escuchamos, entendimos y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Lo dice Efesios 1, 13 y 14, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia. Fíjense qué hermoso, qué seguridad que podemos tener en la salvación que nos espera por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. En este paralelismo que hicimos entre el Padre y Jesucristo, su Hijo, con Abraham y su hijo Isaac, podamos ver la grandeza de nuestro Dios. Y para finalizar, bueno, como dice, Abraham es el mejor ejemplo de amor, confianza y obediencia voluntaria de un hombre que habla la Biblia. Para cerrar y para concluir este mensaje, concluimos que obedecer como resultado del amor de Dios significa que el amor de Dios transforma el corazón. Ese amor genera fe y gratitud y como respuesta la persona decide obedecer. ¿A quién? A Dios. La obediencia bíblica no es solo cumplir normas, es una respuesta de amor a una relación con Dios. Les invito a que nos pongamos de pie y que estemos orando y dándole gracias a Dios porque su palabra es maravillosa y nos abre los ojos, nos abre la mente y nos da esperanza. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, qué alegría que nos das, qué paz, qué tranquilidad nos das, qué seguridad tenemos por medio de la obra del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque el Evangelio está al alcance de todos, de cualquier persona. Simplemente necesitamos escucharlo y creerlo para pasar a ser parte de tu gran familia, Señor. Te pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por aquellas personas que aún no te conocen, y si es que hay aquí, en este salón, alguien que aún no recibió a Cristo, que pueda entender de que todos somos pecadores y que todos debemos ser condenados, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 3:23. Pero que por tu amor y tu gracia ofreciste a tu Hijo Jesucristo, al unigénito, para que Él muriera en lugar de todo aquel que en Él cree. Gracias porque el Evangelio es esa buena noticia de salvación que hoy nos pone en este lugar y que también está disponible para cualquier persona. Señor, ayúdanos, bendícenos para que nosotros podamos llevar esa luz del Señor Jesucristo a otras personas, para que todos puedan conocer esta gran verdad y nadie quede excluido de tu presencia, Señor. Sabemos que tu voluntad es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Dejamos todo en tus manos. En el nombre poderoso de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.